Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a Los Libros se toman Bogotá. El día de hoy van a estar charlando con nosotros Fernanda Ares y Eva Congil, que son las editoras de Coan. Coan es una editorial relativamente reciente que le ha dado un giro, digamos, a temas que son muy habituales en la librería, pero que a mí me parece que ahora da más gusto ir a esa sección de la librería porque los libros de ella son, primero, hermosos y segundo, son fascinantes los temas que nos proponen. Por eso la librería Lerner quiso invitarlas para que ustedes también se antojen un poco de la propuesta de Coan. Entonces, hola Eva, hola Fernanda, bienvenidas y entonces las dejo acá con el público colombiano que ha venido. Hola, muy buenas. Gracias Daniela por la presentación y bueno, aquí estamos. Nos hace mucha ilusión llegar a través de esta vía con todos los lectores y las lectoras de Colombia en este encuentro llamado Los libros se toman Bogotá. Al final, abril, en el imaginario de todos los colombianos, ¿no? Se celebra la Feria del Libro y este año, bueno, por circunstancias más que conocidas y lamentables, no se puede celebrar un año más en este mes, sí se celebrará más adelante. Así que, bueno, nos pareció muy bonita esta invitación para estar presentes y para presentarles de alguna manera, de forma directa, a nuestros lectores y lectoras, nuestra editorial, Coan, que es relativamente nueva, tiene casi 3 años de vida y ya ha hecho un camino corto, pero bastante sinuoso, Ujú. sobre todo porque en su segundo año tuvo que atravesar una pandemia y bueno, teniendo en cuenta que muchos emprendimientos como el nuestro no han superado lamentablemente esta complicación, nosotras tenemos la suerte de poder decir que hemos salido bastante airosas del 2020 y de hecho bastante fortalecidas. Así que bueno, de alguna manera estamos muy, muy contentas dentro de todo este año tan complejo que nos toca vivir. Así que bueno, vamos a contarles un poco qué es Coan, ¿no? Acá la pregunta que nos proponen es ¿qué significa Coan? ¿No? Es una buena pregunta. ¿Y por qué decidimos llamar así a la editorial? Eva. Hola y gracias por la invitación también. Koan es una editorial que nace con una idea muy clara, que es que el autoconocimiento atraviese todas las temáticas que vamos a ir publicando, que ya hemos publicado y vamos a seguir publicando, ¿no? Que son diversas. Pensando en el nombre, o casi sin pensar, porque en realidad el nombre nos escogió seguramente, ¿no? Porque leyendo una vez un artículo, una entrevista, escuché por primera vez hablar de los koans, que son un tipo de acertijo del budismo zen que los maestros transmiten a sus alumnos para sacarlos de la mente racional. Son un tipo de propuesta de acertijo absurda, ilógica, sin sentido, que de alguna forma te obliga a reflexionar desde otro lugar que no es el que habitualmente estamos tan obsesionados, ¿no? Que es el pensamiento racional, ¿no? Y dejarte llevar más por un pensamiento más intuitivo, en fin, una meditación sobre ese tema y encontrar tu propia respuesta, que para cada cual es distinta, no hay respuestas únicas. Y bueno, nos pareció el concepto nos pareció que encajaba perfectamente con lo que buscábamos en Coan, ¿no? Que tiene mucho que ver con ofrecer herramientas que cada uno las tome en función de sus necesidades, en función del momento de su evolución personal, desarrollo personal en el que esté y, y sin recetas mágicas, digamos, ¿no? Sino que cada cual encuentre su camino. Sí, sí. Ese es el motivo por el cual decidimos llamar Coan y bueno, creo que va muy en la línea, ¿no? Con lo que queremos de alguna forma ofrecer. Al final nos hemos dado cuenta, tanto Eva como yo, en los últimos años que hemos caminado el desarrollo personal, que lo hemos vivido en forma personal, y nos hemos dado cuenta que mucha gente en estos momentos, evidentemente el desarrollo personal, lo que conocemos como libros de autoayuda, no es de ahora, viene desde hace muchísimos años.
pero nos hemos dado cuenta que en estos últimos años mucha gente de en torno a 30, 40 años, incluso más jóvenes, ¿no? 20 años y así, está como queriendo indagar un poco, ¿no? En su interior, ¿no? Buscar lo que a veces llamamos propósito y demás, ¿no? Y al final todo se inicia en conocernos a uno mismo, ¿no? A una misma. Y al final, ¿por dónde empezar, no? Es la gran pregunta, ¿no? Y bueno, nos pareció que así como nosotras pasamos pasamos y seguimos pasando, porque el autoconocimiento es algo que no para, no, digamos, no paras nunca, ¿no? De caminar este camino. Y bueno, al final nos dimos cuenta que había mucha gente de diferentes personalidades, de diferentes ámbitos, de diferentes edades que estaban buscando o transitando este camino y pensamos, son libros que a nosotras nos gustaría leer para este camino, vamos a empezar a ofrecerlos, ¿no? A ver esta otra pregunta que nos ofrecen. ¿Qué diferencia Koan de otras editoriales que manejan temas de mejoramiento personal o filosofía? Interesante también. ¿Qué nos diferencia? Bueno, venimos a sumar, ¿no? Porque se hacen grandes trabajos en el sector, se publican muchas cosas muy interesantes, muy útiles, que nos han ido acompañando también a nosotras y a todos los lectores. Pero cuando imaginamos Koan, de alguna forma teníamos claro algunos conceptos, ¿no? Uno de ellos, que dicho así un poco a lo bestia, es que no ofrecemos recetas de ningún tipo, ¿no? No creemos en los grandes gurús, en el sentido de que te transmiten una verdad única y que hay que seguir, ¿no? Y pues esto, 5 pasos para ser feliz o para ser productivo, o etcétera, etcétera, ¿no? Al final nos gusta, parece que mucha gente le gusta que le den estos tips, ¿no? Y no hacer este proceso de autoconocimiento. Estamos totalmente en el otro lugar, ¿no? Encuentra tú lo que necesitas para ser feliz, averígualo tú, ¿no? ¿Qué es para ti? Porque para todos es algo distinto. Y en ese sentido ofrecemos herramientas para inspirar y para acompañar en ese proceso de reflexión de cada cual. Puede ser un libro de nutrición, puede ser un libro de filosofía clásica o de filosofía oriental, puede ser una experiencia más de relatos personales que pueden ser inspiradores, en fin, hay libros muy diversos. Esto sería una de las cosas que nos gusta destacar. Y la otra, que también nos gusta mucho y que por suerte nos la han elogiado bastante, es toda la apuesta estética, ¿no? Teníamos también claro que queríamos huir de los típicos clichés de los libros de filosofía y de los libros de autoayuda, ¿no? Que suelen tender pues a darle una seriedad excesiva o un look un poco más esotérico del que queríamos huir, ¿no? Porque al final todos hemos vivido experiencias, ¿no? Que te encanta el libro, pero está con esa portada horrible que parece que se dirige, ¿no? A un tipo de público que tenemos en mente como si fueran friki, hierbas y demás, y al final todos lo somos de alguna forma, ¿no? O sea, a cualquiera le puede interesar leer un libro sobre la amistad, sobre la gestión de las emociones, sobre la importancia de poner pausas en tu vida, en fin, infinidad de temas que tocamos y que lo queremos hacer desde un lugar de mucho empoderamiento, acompañamiento, con una apuesta estética importante donde el objeto es bello, ¿no? Nos parece que la belleza siempre importa, como dice uno de nuestros libros, y para nosotros era clave que el objeto fuera bello también. Sí, al final, tanto Eva como yo llevamos muchos años en el mundo del libro, trabajando en el mundo del libro, no como editoras sí que es verdad que es nuestra primera experiencia, pero bueno, al final el recorrido nos ha enseñado, ¿no? Y que al final cuando le pones amor a lo que haces, cuando haces algo bonito, que lo intentas, ¿no? A veces te puede salir mal, pero bueno, la realidad es que los comentarios que estamos recibiendo del otro lado son tan bonitos, sobre todo con esto, ¿no? El mensaje de que se nota que le ponen amor, que hay amor detrás de lo que hacen. Y claro, a nosotras nos pone súper contentas porque nunca se ve lo que hay detrás de una editorial. O sea, el público lector que son ustedes generalmente no ve lo que hay detrás. Y hay un trabajo enorme que evidentemente se le pone mucho tiempo, mucho trabajo, mucha dedicación.
Y claro, si encima le pones cariño, amor, al final lo que se ve, el resultado es súper bonito. Lo vemos nosotras y si lo ven ustedes Lo percibe el lector. Y si lo percibe el lector en las librerías y cuando decide comprarse el libro es maravilloso. Así que en ese sentido también estamos muy, muy contentas. Y bueno, y en cuanto a las temáticas que aborda Koan, claro, probablemente lo que diferencia también a Koan de otras editoriales de estas temáticas es que eh, nos cruzan muchos temas, ¿no? Podemos Bueno, hacer es lo que decíamos, el autoconocimiento de alguna forma es la línea que atraviesa todos los temas, Claro. Pero después tenemos libros de astrología, tenemos libros de yoga, libros de nutrición o libros de filosofía clásica escritos hace más de 2000 años. Claro. Pero bueno, en este sentido, no sé si es tan diferente, ¿no? Editoriales más generalistas también. Nuestra vocación es esta, también ser generalistas en cuanto a temas, pero siempre desde la esencia del autoconocimiento. Claro, por ejemplo, la astrología, ¿no? Que nuestro libro, que es casi uno de nuestros bestsellers, si es que podemos mencionar alguno, es Somos Estrellas, una guía moderna de astrología. Fue uno de nuestros primeros libros, ¿no? Yo creo que será el cuarto o quinto libro que publicamos allá por el 2019 y realmente es uno de los libros que más estamos vendiendo. Es verdad que la astrología en los últimos años, si bien que es un arte, ¿no?, de leer cartas natales que es antiquísima, milenaria, es verdad que en los últimos años ha tomado mucha fuerza y yo creo que tiene que ver con todo esto del furor, entre comillas, del autoconocimiento, ¿no?, del trabajo personal que muchas personas están intentando hacer. Y claro, la astrología es una de las herramientas más fascinantes para conocerse a uno mismo, para descubrir, ¿no?, los talentos, bueno, para muchísimas cosas. Yo creo que ahora, desde hace un tiempo a esta parte, creo que a mucha gente que se me cruza en mi camino, si tiene dudas con lo que hace, con lo que quiere hacer y demás, o diferentes temas, yo siempre le voy a recomendar que lea su carta natal, porque al final la carta natal, ¿no?, es la fotografía del cielo el día en que nacimos, ¿no? El día y la hora en la que nacimos. Y nos da tanta información, y no, por supuesto, de adivinación, que ese es otro tipo de astrología. Nosotros acá hablamos de una astrología que tiene que ver más como una herramienta de autoconocimiento, ¿sí? Astrología psicológica, exactamente. Así que este libro, de hecho, en Colombia está funcionando muy bien. Hay varias personas que lo recomiendan mucho y por suerte mucha gente lo ha adquirido y lo está disfrutando, seguro. Después, ¿qué más? Temáticas, bueno, relativas a la gestión de las emociones en general. Hay un libro muy, muy bonito que recomendamos mucho también que se llama Pausa, no eres una lista de tareas pendientes, de Robert Poynton, un autor inglés que vive hace 30 años en las afueras de Madrid, en la montaña, perdido en una casa sin electricidad, pues evidentemente con todas las comodidades, pero bueno, está un poco desconectado de la ciudad y demás. Y es un libro que como una vez una lectora me dijo, y yo me lo he grabado a fuego para mí porque me parece genial, es un libro que no sabemos que necesitamos leer hasta que lo leemos, ¿no? Es un libro que probablemente es de los libros que más interpela al lector, ¿no? Pausa. Sí, al final el subtítulo lo dice todo, ¿no? No eres una lista de tareas pendientes. Tanta gente nos ha escrito diciendo, es que lo han escrito para mí, ¿no? Y al final el propio autor me decía un día, yo lo escribí para mí, y yo como editora decía, yo lo edité para mí, ¿no? Al final es esto, creo que todos lo necesitamos, seamos o no conscientes de ello, ¿no? Porque parece que nuestra esencia ahora mismo está en nuestra lista de tareas, en lo que hacemos solamente, ¿no? Casi que estamos identificados absolutamente con nuestras profesiones, trabajos, con lo que hacemos y hay que poner un poco de conciencia en eso y al final esta colección que se llama Do Books atraviesa un poco todo el tema laboral, ¿no? La idea de reflexionar sobre cómo queremos trabajar y cómo nos relacionamos con el trabajo, con el tiempo y con nosotros mismos, ¿no? De alguna forma es la idea que engloba esta serie, esta colección, que tiene otro libro que se llama Storytelling.
evidentemente magnífico para creativos, redactores, gente del mundo del marketing, pero también para uno mismo, ¿no? Para entender Totalmente. cómo contar tu historia, ¿no? ¿Quién quieres ser? Al final siempre todo está conectado con los valores y de alguna forma con las grandes preguntas de la filosofía, que es la esencia final del autoconocimiento, ¿no? Totalmente. Y hablando de filosofía, quizás también la otra colección más, ahora mismo más conocida de Coan, que es la de Sabiduría Clásica. Aquí hemos recuperado textos de Séneca, de Epicteto, de Cicerón, pues siempre englobados bajo un tema, pues envejecer, la amistad, la gestión de las emociones, ¿no? La ira, la calma y la libertad en el caso de Epicteto. Y estas, bueno, la verdad que son libros pequeñitos, que van al grano, ¿no? Que al final te hacen ver que hace 2000 años se estaban haciendo las mismas preguntas que están en la esencia de la filosofía, esa filosofía práctica que para nosotras, digamos, enlaza perfectamente con la idea que tenemos de autoconocimiento, ¿no? No quizás la filosofía entendida como un juego reflexivo sobre temas igual más contemporáneos y demás que también nos interesan, pero quizás un poco menos, vamos más a esa esencia, ¿no? De las grandes preguntas de pues, quién soy, a dónde quiero ir, cómo quiero vivir, ¿no? Qué es para mí la felicidad, el bienestar, etcétera, ¿no? ¿Y qué pueden hacer los clásicos para la humanidad hoy día? Los clásicos orientales y occidentales, pues para mí es un poco esto, ¿no? O sea, yo creo que mucha gente escucha hablar de filosofía, ¿no? O libros de filosofía y automáticamente dice, uff, esos textos prácticamente Difíciles de leer. ininteligibles, ¿no? Que súper complejos, como sesudos y demás, ¿no? Y es cierto que hay mucho de esto, sobre todo, obviamente, en los últimos 2 siglos, pero si nos remontamos a la sabiduría clásica, al origen de la filosofía, tiene que ver con esas preguntas sobre cómo queremos vivir, ¿no? Esas grandes preguntas que están en el origen de la filosofía. Y ahí los clásicos es que no han perdido frescura, da igual que el texto tenga 2000 años, lo estás leyendo y obviamente el contexto pues probablemente te saca un poco en el sentido, entiendes que es otro momento, que los acontecimientos sociales son otros, las profesiones son otras y demás, pero las reflexiones son exactamente las mismas y tienen una validez total. Así que yo creo que por un lado te ayudan a reflexionar sobre los grandes temas y las grandes preguntas y por otro lado una forma en realidad muy, muy sencilla, ¿no? Sin florituras, muy al grano. Y con textos breves como estos tienes como, ¿no? Como siempre decimos en el autoconocimiento, algunos darte cuentas muy, muy relevantes, ¿no? Y también, también en la filosofía oriental, por supuesto, en el pensamiento oriental, que de alguna forma desde muchos ámbitos se está recuperando. No hay más que ver los temas de la medicina y lo que se llama pseudomedicina, pseudociencias, que al final, aunque están muy perseguidas, cada vez más desde la propia medicina oficial o institucional se están acercando a todas estas todos estos conocimientos milenarios, porque realmente la experiencia, ¿no? La comprobación empírica de los resultados no deja lugar a dudas, ¿no? Pues toda esa filosofía, todo ese pensamiento oriental tiene muchísimo, muchísimo valor, ¿no? En algún sentido también estamos recuperando cosas, textos de yoga, tenemos un libro de yoga para niños, tenemos una versión del Tao Te Ching que esperamos. Contradicciones de un yoga occidental que salió recientemente en Colombia, que también recomendamos mucho a la gente que bueno, no solamente al amante de la práctica del yoga en general, porque hay que tener en cuenta que este libro particularmente es una especie de autobiografía de un yogi, de una persona común y corriente, es un especialista en yoga, aquí en Barcelona bastante conocido, bueno, ha incurrido en muchos, digamos, ha hecho un viaje personal y espiritual a lo largo de su vida muy grande, ha pasado por muchas vertientes espirituales, religiosas y demás,
y con algunas se ha chocado, evidentemente, y en este libro de alguna manera plasma un poco todo ese recorrido, ¿no? Incluso con la práctica del yoga. Es un libro que hace mucha referencia al libro tibetano de la vida, ¿no? De la vida y la muerte. El libro tibetano de los muertos. De los muertos. Entonces es un libro, digamos, no quiero que piensen que es un libro sencillamente de yoga, sino que es un libro donde el budismo, la espiritualidad en general está muy, ¿no? La filosofía oriental está muy desarrollada. Bueno, al final, ¿no? Es un recorrido por diferentes corrientes doctrinas, sí. espirituales, tanto de Occidente como de Oriente, en un recorrido personal. Exacto. También tenemos el Tao Te Ching, en una versión de Ursula K. Le Guin, que llegará en breve a Colombia, que es una joyita. Muy bonito, y, aparte. Bueno, son esos textos milenarios, ¿no? Que al final lo que veníamos hablando, ¿no? Igual que con Séneca y todos estos, quizás más complejo para nosotros en una primera lectura, quizás también porque queremos entenderlo de una forma muy racional, rápida, y es difícil, y quizás no nos dejamos impregnar fácilmente por su magia, por su poesía, y a modo de koan dejarnos meditando en cada uno de sus poemas, ¿no? Claro. Y las interpretaciones que acompañan cada uno de los poemas de Ursula K. Le Guin, pues nos contextualizan un poco y nos ayudan en ese sí, proceso. En ese sentido también me gusta mencionar uno de los libros que más me gusta de Koan. Creo que también es un cariño especial porque fue nuestro primer libro publicado y tiene sentido que fuera el primero porque es el libro que de alguna forma explica qué es un Koan, ¿no? Y de alguna manera presenta la editorial, ¿no? El rinoceronte zen y otros Koans que te salvarán la vida, justamente es eso, ¿no? El autor nos hace un repaso a través de 15 koans, donde, bueno, nos explica primero qué es un koan y luego nos explica y nos contextualiza, tanto en el momento en el que se escribió como el momento actual, cada koan, ¿no? Un koan puede ser un aforismo, puede ser un cuento, puede ser un diálogo, pueden ser muchas cosas y en general, cuando uno lo lee por primera vez, la primera impresión es que no entiendo qué significa, qué me quiere decir. Y justamente lo que nos enseña este libro es que un koan puede estar dentro de nuestra cabeza, un tiempo largo. Incluso hay personas que han trabajado un koan a lo largo de un año entero. Y llega un momento que lo que ese koan nos tiene que decir aparece, ¿no? Eso es un poco el trabajo que hacían los maestros zen con sus alumnos, ¿no? Dejar que ese koan, de alguna manera, Sí, y es el trabajo que algunos maestros zen siguen haciendo con sus alumnos hoy en día en un contexto contemporáneo y occidental, ¿no? Y un poco de eso nos habla este libro. Sí, sí. Y volviendo a la filosofía clásica, con la colección Sabiduría Clásica, la biblioteca esta, que bueno, en principio tenemos ya 3 libros publicados, estos son los 3 que están en Colombia, El arte de envejecer, El arte de ser libre y El arte de cultivar la verdadera amistad. La particularidad que tienen es que son nuevas traducciones del latín y del griego, y la realidad, bueno, una cosa que nos han también hablado muy bien es, bueno, la claridad con la que se pueden leer, ¿no? De alguna manera lo que buscábamos es eso, ¿no? Que accedieran al público de hoy, que no perdiera, por supuesto, el valor y el sentido de los textos, pero que se acercaran al público de hoy de una manera fresca y muy, ¿no? Bueno, muy actual. Y eso se ha conseguido. Estamos muy contentas con las traducciones, la verdad. ¿Qué más? A ver. ¿Cuál ha sido el libro que más han disfrutado de editar en Koan? A ver. Qué difícil. Porque ¿qué escoges? Los libros que más te han costado y que al final estás orgullosa de haber sacado adelante. No sé, la verdad que para mí es muy difícil escoger. Bueno, yo puedo escoger uno, mira, y de paso se los presento. Yo creo que uno que yo he disfrutado muchísimo porque aparte, al final, lo bueno que tiene que tenemos la posibilidad de tener una editorial propia y que podemos elegir los libros y demás, es que realmente los elegimos por interés personal, por gusto, y porque queremos aprender, al final seguimos aprendiendo. Y nosotros publicamos también el segundo año de la editorial, uno de los primeros libros que publicamos fue
esta maravilla que se llama Vida Low Tox, un manual para vivir saludable en un planeta feliz, que realmente a mí me ha enseñado muchísimo. Entonces, realmente editar este libro fue empezar a poner en práctica unos hábitos que para mí eran ajenos, ¿no? Y evidentemente mi sueño y el de Eva como editora era de alguna forma compartir esto para que llegue a mucha gente, porque, como bien saben, vivimos en un momento en donde la conciencia medioambiental y demás es súper, súper importante. Y bueno, siempre había sido difícil para mí dar ese paso, y justamente este libro, que por eso lo editamos, porque nos parece increíble, es el puntapié inicial para empezar un cambio de hábitos en cuanto al cuidado del medio ambiente y de nuestra salud, porque van de la mano. Maravilloso. Es un libro donde nos enseña de forma muy práctica ideas y recursos súper, súper realizables, que es lo importante, porque muchas personas no se atreven a dar el paso de cambiar a tener una vida más saludable porque o creen que es muy caro o porque creen que es muy difícil. Y la realidad es que hay muchos mini cambios que se pueden empezar a hacer y son muy fáciles de hacer. Y un poco lo que esta autora Alex Stewart nos invita es a pensar que al final millones de micro cambios de muchísimas personas es mucho más importante que un gran cambio en pocas personas, ¿no? Entonces yo, sinceramente, siempre voy a invitar a la gente a que conozca este libro y sobre todo, bueno, es un libro que abarca temáticas que tienen que ver con la alimentación, con la comida, con la casa, ¿no? Todo el tema que tiene que ver con los productos de limpieza y demás, la cosmética natural, que es también muy fácil de hacer, ¿no? Que a veces parece que es muy complicado y sobre todo incluso hasta divertido. Y después también, que no es menos importante, intentar tener una vida low tox a nivel mental, ¿no? La palabra mindfulness es una palabra que seguramente es en inglés, pero seguramente ya ahora mismo se conoce muchísimo entre los hispanoparlantes, pero bueno, es interesantísimo también tomar conciencia de nuestra, de nuestra toxicidad mental a veces, ¿no? De nuestros pensamientos que van mucho más rápido que, bueno, que lo que tendrían que ir. Y en ese sentido, hablando de los pensamientos, también podremos hablar de este libro, que es un libro que va a llegar muy prontito a Colombia, en nada, en estas semanas seguramente lo van a poder tener en las librerías de Lerner. El Camino al Éxtasis del Marroura, que es una persona muy conocida en España y nos consta que también tiene seguidores en Colombia. Sí, sí. Y al final es una herramienta de trabajo, es una herramienta práctica, ¿no? El libro está dividido en dos partes. La primera, cómo salir del sufrimiento, porque al final muchas veces para empezar procesos a ver, siempre estamos en un proceso de evolución personal, obviamente, ¿no? Pero para hacerlo de una forma consciente es fundamental primero salir del sufrimiento, ¿no? Antes de querer acometer cambios un poco más profundos, ¿no? Y en este libro Elma nos habla de cómo gestionar el dolor y cómo gestionar el placer. En el primer caso, la primera parte del libro es cómo salir del sufrimiento a través de una herramienta que se llama The Work, que consiste justamente en cuestionarte tus pensamientos, porque nos los creemos y ahí es donde empieza el sufrimiento. Y la segunda parte, la gestión del placer a través del Tantra. El Tantra, entendido de una forma desde filosófica hasta la más conocida, quizás seguramente por más gente, que es la sexual, ¿no? Y cómo gestionar toda esta energía sexual, que es la energía más potente que tenemos a nivel creativo y a nivel vital también. Bueno, este libro llegará en los próximos. Sí, este libro también meses. puedo decir que he disfrutado mucho editándolo, porque hemos trabajado muy mano a mano con ella. Bueno, Elma Roura es un personaje maravilloso que invito a que la sigan en sus redes sociales. Es muy activa, nos brinda unas herramientas a través de vídeos y demás impresionantes. Pueden acceder a ellos. Son herramientas para el día a día maravillosas. Y tanto Eva como yo hemos hecho talleres con ella, con lo cual hemos vivenciado verdaderamente lo que es movilizar esa energía sexual a la que ella se refiere, que no es otra que la energía más potente que tenemos en nuestro cuerpo y que nos invita no solo
a movernos en el ámbito sexual tal y como lo conocemos, sino en las actividades cotidianas que hacemos, en nuestros proyectos, en nuestros emprendimientos, en nuestras relaciones, tanto de parejas como familiares, con nuestros amigos. Por eso a mí me parece que El Camino al Éxtasis es el libro para tener, bueno, en la mesa de noche y marcado, y como dice ella, es una invitación a abrirlo una vez que lo has leído, en cualquier momento, en cualquier lugar, y quedarte con bueno, lo que te ofrece, ¿no? Es impresionante, y tanto para hombres como mujeres, que también es importante que muchas veces los hombres se quedan un poquito atrás porque se crean, o porque por ahí incluso la imagen del libro parece un libro femenino. No, evidentemente ella tiene muchísimas más seguidoras mujeres por una cuestión natural, pero trabaja muchísimo con hombres, directamente con hombres, y es una herramienta increíble. Así que se las recomiendo especialmente a Elmar Roura. ¿Qué más podemos agregar? A ver, algún otro libro que podamos comentar. Bueno, hemos publicado un libro de yoga para niños, muy bonito también. Este ya es un libro en tapa dura, ¿sí? Un libro grande, ilustrado, a color. Y es un poco, bueno, de hecho es un libro que compramos a una editorial de arte, ¿no? Para esto también, para contarles un poco cómo nos gustan mucho, ¿no?, los libros bonitos. De hecho, este libro lo conocíamos antes de montar Koan y era el típico sueño que tienes si un día montamos una editorial, queremos hacer este libro, ¿no? Como practicantes de yoga y amantes del arte al mismo tiempo, une los dos conceptos perfectamente, y es una práctica para hacer con los niños, pero no queda en una cosa simplista, sino que tiene desde su nombre en sánscrito, el por qué beneficia esa postura a nuestra salud, a nuestro cuerpo, etcétera, ¿no? O sea, que se le puede dar más o menos profundidad en el trabajo con los niños a partir del libro. Sí, se llama Asanas de animales felices, ¿no? Yoga para niños, porque justamente cada postura está ilustrada por un animal, eh, y, y es un libro, bueno, que tiene un mensaje tanto directamente a los niños como también a los padres, ¿no? Porque al final es una práctica que invita a ser compartida, ¿no?, a una cierta edad, pero tanto para los adultos que quieren compartir esta actividad con niños como para los adultos que quieren empezar a hacer esta actividad, también es un libro muy, muy bonito para tener en cuenta, la verdad. ¿Qué hemos aprendido y qué esperamos? Mira, yo aprendo todos los días que debo seguir desaprendiendo y seguir aprendiendo muchas cosas. Esto seguramente como aprendizaje de vida, no solo para Koan, ¿no? Esto es un camino que nunca termina, y al final, cuando una cosa la tienes medio resuelta o identificada, o le has puesto algo de luz a esa sombra, aparece otra, y siempre hay que seguir trabajando. Y aparte, el mundo nos aporta mucho material, ¿no? Nos pasan muchas cosas, suceden muchas cosas que nos obligan seguramente a repensar algunas de las ideas que podamos tener más o menos claras. Hemos aprendido, bueno, como cualquier proyecto, emprendimiento, es una pelea diaria, ¿no? Hay que disfrutar y pelear al mismo tiempo. Y este año nos hizo sufrir mucho y replantearnos muchas cosas, pero estábamos muy convencidas del proyecto que teníamos entre manos y decidimos apostar todo a continuarlo, y creo que el tiempo nos está, por suerte, dando la razón en eso. Bueno, también es verdad que hemos hecho cambios, ¿no? Al final, el año 2020 ha marcado, ¿no?, un cambio para muchas cosas, y evidentemente el proyecto, tal y como lo habíamos pensado, a raíz de la pandemia, en algunos puntos tuvimos que modificar cosas, ¿no? Y eso es parte del aprendizaje. Claro, sí, las grandes ideas estáticas y seguir como un burro el camino que te has marcado porque no puedes modificar nada, no, esto sí que es un aprendizaje básico. Fundamentalmente nos enseñó esto. Hacer una pausa. Y esto... Bueno, sí, hicimos una pausa, reflexionamos y cambiamos cosas del plan, cambiamos el número de títulos, en fin, hicimos bastantes cosas diferentes a como teníamos pensadas hacerlas, pero fundamentalmente decidimos continuar. Y este futuro que esperamos, pues
La verdad, queremos seguir siendo muy fieles a las ideas con las que nace la editorial, a mantenernos con esta idea de publicar herramientas muy diversas, ¿no? Conforme las vamos conociendo, vivenciando, nos vamos cruzando gente por el camino que nos inspira, en fin, al final nos nutrimos de cosas muy distintas. Y esperamos seguir como estamos, es decir, con unos planes editoriales en torno a las 10, 12 novedades al año que nos permitan trabajar cada libro con mucho mimo, tanto en la parte de texto como en la parte gráfica, y que este catálogo vaya creciendo y vaya haciendo sostenible también, ¿no? el proyecto empresarial. Y nada, hay que tener la oportunidad de seguir conversando con muchísimos lectores que por suerte nos escriben y nos van dando sus feedbacks. Y bueno, libreros, distribuidores, todo. Sí, todo es el que al mundillo. final es una de las cosas que más nos gusta, ¿no? Desde este lado, al final encerrarte en tu oficina a hacer libros es bonito, pero el feedback y el ida y vuelta que se genera tanto con libreras, libreros, las lectoras, los lectores que hay del otro lado, para mí es lo más bonito y lo más enriquecedor, ¿no? Al final es eso. Y en general, ya te digo, la gente nos está dando muy buenas devoluciones y eso nos llena de orgullo y de ganas de seguir. Eso es una de las cosas más bonitas que tiene nuestro trabajo, la verdad. ¿Alguna recomendación final para el público colombiano? Bueno, ¿en qué sentido? ¿Podemos darle alguna recomendación? Yo recomiendo que tengan mucho ánimo, que confíen en la vida. Este es uno de los aprendizajes que me llevo también de los últimos años, más fuerte. Eh, bueno, al final si las cosas se tienen que dar, se van a dar. Y, y sobre todo, bueno, leer mucho de lo que les gusta, fundamentalmente, en estos momentos, ¿no? Que nos toca estar más para adentro, ¿no? Tanto física como espiritualmente, aprovecharlo, intentar aprovecharlo. Yo sé que son momentos muy complicados que mucha gente no lo pasa bien y esto realmente es muy difícil, pero intentar aprovechar todos esos momentos que se tienen ahora bueno, y pensar y intentar conectar con la esencia de cada uno que siempre está ahí esperando que la encontremos, ¿no? Para descubrir nuestra mejor versión que está ahí, no tiene que inventarse, la tenemos ahí, a veces un poco tapada. Sí, y para mí como resumen, quizás diría que podemos inspirarnos muchísimo todos En en Epicteto, ¿no? Epicteto, que nació esclavo y después acabó escribiendo sobre la libertad y entender, ¿no? Que la libertad es el mejor regalo que podemos darnos a nosotros mismos, ¿no? No permitir que nadie eh, nos conceda de alguna forma esa libertad, ¿no? Y la libertad simplemente radica en ocuparnos de las cosas sobre las que realmente tenemos incidencia, ¿no? Y no de todo lo demás. Hablar de la aceptación, en fin, de cosas, conceptos que ahora no vamos a entrar, pero que seguramente mucha gente que esté escuchándonos ya habrá oído hablar de ellos. Y bueno, me parece que en el contexto que estamos viviendo este último año, me parece fundamental entender que la libertad empieza por uno mismo, ¿no? Uy, no, ¿está Daniela? Ya, tenía apagado el micrófono, gracias. Eh, no, les estaba diciendo que muchísimas gracias. La verdad es que los libros de Coan son muy bellos, empezando, pero también he encontrado yo, digamos que algunos tenemos cierta reticencia a veces con los libros de autoconocimiento, o más bien con los libros de autoayuda, que decíamos que era como se le decía antes, ¿no? Pero ustedes realmente están ofreciendo algo muy novedoso. Entonces, bueno, la verdad es que tengo muchas ganas de explorar varios de los libros de ustedes. Ya he tenido la oportunidad de leer algunos. El primero,
el rinoceronte, ¿cómo se llama? Sí, ese. Ese Ese. yo, ese fue el primer libro que yo cogí de Coban cuando llegó a la librería Lerner y la verdad me parece súper divertido. Además, pues trae los Cobans y es muy chévere explorarlo desde esa perspectiva que da el libro. Entonces, bueno, una invitación a todos los que nos están viendo para que se pasen por la librería, exploren. Estos libros de Coban realmente no están como en una sola sección de la librería, hay algunos que están, por ejemplo, en la sección de filosofía oriental, hay algunos que están en la sección de filosofía, hay algunos que están en la sección de superación, pues eso depende, ¿no? De cada libro, o de esoterismo, ¿no? Por ejemplo, el de astrología está en la sección de esoterismo. Pero sí, realmente es una perspectiva distinta, muy innovadora. Las felicito realmente porque están haciendo un trabajo muy, muy interesante. Eh, y bueno, ya para despedirnos, les recuerdo que mañana tenemos a Pablo Montoya, que nos va a estar hablando de su libro más reciente. Entonces, pues no se lo pierdan, va a ser el cierre de los libros Se Toman Bogotá, va a ser muy interesante hablar con Pablo, que es uno de los escritores colombianos como más relevantes en este momento y que nos está hablando directamente tanto de nuestra historia como al corazón del país, digamos. Entonces, bueno, muchas gracias, Eva, muchas gracias, Fernanda, espero verlas pronto en Colombia. Ojalá. Muchas ganas. Muchas gracias a la librería Lerner, que siempre nos apoya. Y nada, el último mensaje, apoyemos a las librerías, apoyemos a la librería Lerner, que ahora lo necesitan más que nunca y leamos, no dejamos de leer y visitemos las librerías siempre que se pueda, con cuidado y todo lo que ya sabemos. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos. Un abrazo, gracias. Chao. Adiós.